al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Quiero que piensen en las noticias de los últimos días, de los últimos meses. ¿Cuántos de ustedes leen la prensa o ven noticieros? ¿Cómo describirían ustedes a alguien que les pregunte, cuéntame, ¿cómo es la situación en Colombia o en el mundo en estos días? Díganme, no me den discursos, díganme palabras que describan. Corrupción, ¿qué más? Caótica, insegura, decepcionante, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Duro que yo oiga, Sarita. Alegre, pero por el carnaval. Y eso en Barranquilla. Porque el resto del país ni se enteró. ¿Qué más? Inestable. Piensen en el mundo. Escándalo, escandalosa. ¿Qué más? Incierta. ¿Cómo? Corrupta. Miren, los días son terribles. Ahora, cuando uno piensa en eso y nos pidieran una explicación, por lo regular, ¿cómo lo explicaríamos? ¿A qué nos referiríamos? ¿Qué explicaría que sea inestable, que sea insegura, que sea... ¿Cómo explicaríamos eso? ¿Qué diríamos? La política. ¿Qué más? Los líderes, el problema es de los líderes. ¿Qué más? La falta de ética, la ambición. Pero noten, hablamos en términos impersonales. Hablamos de la economía como una fuerza impersonal que rige las cosas. La política, la inseguridad, el terrorismo, como si fueran fuerzas que rigen lo que está pasando. Los días sí son terribles y esas cosas sí son ciertas. Pero nosotros tendemos a despersonalizar eso, porque si lo despersonalizamos, de alguna manera nos distanciamos del asunto. Y claro, es más fácil leer un discurso que despersonaliza o que si lo personaliza son ellos los líderes. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola y le dice, ten en cuenta que los días son terribles también. Son difíciles, peligrosos, dice otra versión, el capítulo 3. Pero noten, no se lo achaca el imperio, los gobernantes, la inseguridad, el paganismo. Les voy a leer lo que dice. Empiezo en el capítulo 3. Ahora bien, y ese ahora bien viene a partir de lo que le acaba de decir en el capítulo 2, que el siervo de Dios tiene que estar listo. Debe caracterizarse por ser alguien que en un contexto donde hay enseñanzas falsas y cosas así, de todas maneras es alguien que no es pendenciero, es alguien que no se mete en argumentos que no tienen mayor sentido, pero que siempre está listo para enseñar, que siempre es humilde, que siempre es amable, con la esperanza de que Dios le conceda a la gente que se arrepienta y que sean librados del engaño del maligno. Entonces, en ese contexto, le dice, pero mire, no se haga tantas ilusiones. Uno lo hace con esperanza y todo, pero ahora bien, tenga en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Luego vamos a hablar de esos días, ¿qué quiere decir eso? La gente estará, y voy a leerles esa cascada, pero es la gente la que explica la dificultad de los tiempos. La gente y los describe. Voy a leer de la Biblia de las Américas.
porque serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores a Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado el poder de ella. Eso es como una avalancha, ¿no les parece? Vuelvo y les repito la avalancha. Oigan la fuerza de la avalancha. Son 19 características que Pablo menciona, pero es como una atrás de otra, como una ametralladora de descripciones. Amadores de sí mismos, jactanciosos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores del placer en vez de amadores a Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Miren, eso parece como la prensa amarillista, mejor dicho, como el noticiero Caracol del Mediodía o el RCN. Lo que hace terribles, difíciles, peligrosos, como es otra versión de los tiempos, es la gente, no cosas impersonales. Es el carácter de la gente. La inseguridad depende de la gente que comete los delitos. Eso no es una cosa impersonal. La inestabilidad es de los que manejan las condiciones y toman las decisiones. Detrás del terrorismo hay los que tienen una ideología, los que planean, los que proveen las armas, los que proveen los explosivos, los fabrican, los venden en un mercado libre y consideran a otros como enemigos y no les importa la vida de los demás. Detrás de eso hay personas. Y Pablo le dice a Timoteo, mire, esto es lo que hace peligrosos los tiempos. Me parece que es muy importante, y esos son en los primeros 5 versículos. Pablo le dice a Timoteo, sí, hay maestros falsos, sí es importante que el siervo de Dios esté dispuesto a enseñar y a predicar y a enseñar y a corregir con esperanza, pero no se engañe. Vivimos en tiempos terribles. Ahora, algunos me dirán que le dice, en los últimos días vendrán, y realmente yo quiero explicar que ese en los últimos días es casi como una frase técnica en el Nuevo Testamento. Ese plural. Es una frase técnica que se refiere en la era del Mesías, inaugurada con la encarnación y la obra de Jesucristo, reafirmada en Pentecostés. ¿Recuerdan cómo explica Pedro lo que pasó en Pentecostés? Y bien le pregunté, ¿es que está borrachos? Dice, no, este es el cumplimiento de Joel 2. ¿Qué decía Joel? En los últimos días, el Espíritu de Dios va a ser derramado sobre toda carne y la gente va a hablar señales y todo eso. Esa es la confirmación. Estábamos en los últimos días. Son los días en que está viviendo Pablo, en que está viviendo Timoteo, en los que estamos viviendo nosotros hasta que el Señor vuelva. Entonces, en el Nuevo Testamento, la expresión en los últimos días es una expresión técnica que nos dice, estamos viviendo entre la primera venida y la segunda venida, los días inaugurados con la venida del Mesías, los días mesiánicos. No le está hablando de un tiempo futuro. Note que en el versículo 5, la exhortación es en el presente, con esa gente ni se junte. Si fuera para el futuro, pues no tendría que decirle eso, no tendría que exhortarlo en el presente. Son tiempos difíciles. Las características de esta gente son muy interesantes, porque en los versículos 2 al 4 hay 18 cosas. El 5 resume una cosa que es interesante porque es casi como, ¿quiénes aquí juegan béisbol o les gusta el béisbol? Ay, solo Armando, y miren, y los panameños, y a mí yo que jugaba softball, y nadie más. En béisbol se habla de tirar una curva. Una curva es una bola que se tira y de pronto curvea sin que uno espere. Eso.
Gracias. Yo quería decir algo más técnico y no sabía cómo. La ignorancia es terrible y uno necesita a alguien que le ayude, ¿cierto? Pero en los versículos del 2 al 4 hay 18 cosas. Las dos primeras y la última, en las traducciones uno no lo nota, pero en griego empiezan las tres con filo, que implican lo que uno ama. Son gente y describe dónde está el amor de esa gente, dónde están sus lealtades. Son las tres cosas, denotan tres cosas fundamentales donde están su amor, donde están sus lealtades, que orientan la vida y determinan todas las otras malas mañas. Primera, son amadores de sí mismos, egoístas. Nos traduce en la Reina Valera, la versión, y hay una que sí traduce amadores de sí mismos. Se aman a sí mismos, punto. Aman la plática. Son avaros. La avaricia es una virtud de nuestros días. El egoísmo y la avaricia en nuestros días son virtudes. ¿O no? Piensen en las cosas que ustedes describieron y en lo que uno ve en las noticias. Titular del Colombiano hoy: el ventilador de Bula. Bula se va a salvar acusando al que sea. ¿Quién es Bula? Uno de los congresistas acusados de recibir plata de Obedé. La compañía que repartió 11 millones de dólares en Colombia para ganar contratos de infraestructura, por si ustedes no lo han leído. Y lo repartió no a los pobres. ¿Cierto? Eso sería misericordia, obras de caridad. Lo repartió en actos de corrupción. Y Bula fue uno de los que recibió. Y ya prendió el ventilador. ¿Por qué ama la justicia? Por lo regular, el que prende el ventilador en el sistema judicial colombiano no lo hace porque ama la justicia. Si la amara, no había recibido la platica. Es para salvarse a sí mismo. Y el sistema está hecho para promover el amor a uno mismo, no el amor a la rectitud. Entonces, se aman a sí mismos, aman la platica y al final dice, y aman el placer en vez de amar a Dios. Tres cosas que hoy día se consideran virtudes y que orientan la vida de la gente. Miren, el que se ama a sí mismo, pues obviamente es una persona que va a ser vano y va a ser soberbio. Eso se desprende facilito de ahí. Eso no tiene más vueltas. El que ama la plática, pues así va a ser. El que vive para sí mismo tiene una idea exagerada de su importancia. Y por tanto fácilmente se torna abusivo en su manera de hablar de otros. Eso es ser blasfemo. A propósito, que es blasfemo es el que es abusivo, el que es difamador de otros. ¿Cómo es que los poderosos hoy se defienden y atacan a otros, aun si no es para defenderse? ¿Cómo es que funciona el asunto hoy? Pensemos en el país, pero pensemos en el mundo. ¿Qué se hace cuando uno quiere, ya no se dialoga con el que no está de acuerdo con uno? ¿Qué se hace? Bueno, Donaldo dice que Twitter, en algunos medios, sí. ¿O qué más? ¿Qué se hace? Se insulta, se acusa, se difama. ¿Recuerdan cuál fue la palabra
que declaró, el diccionario de Oxford declara cada año una palabra del año. ¿Ustedes saben cuál fue la palabra del año pasado? La posverdad. Porque ya no importa decir la verdad, importa decir lo que yo creo que va a producir la reacción emocional o la reacción a la actitud que yo espero, es decir, con la que yo quiero manipular a otros. Piensen en el proceso político en Colombia en los últimos años. Y no voy a hablar del resto del mundo. Pero el discurso político ha estado marcado por la distorsión de los hechos, por la manipulación de los hechos, no por la verdad, por la difamación del otro, por la acusación, por el insulto. Y ojo, en la iglesia nos portamos igual, porque no discutimos con argumentos, insultamos. Somos hijos de nuestra generación, de pronto más de lo que pensamos. Luego hay 8 características que todas empiezan con una partícula negativa que describen carencias profundas del carácter. En medio de esas hay una a la que me voy a referir luego un poquito. Pero finalmente, miren, son gente que carecen de obediencia, de gratitud, de piedad, de afecto natural, de la capacidad de reconciliarse, son implacables, no son perdonadores, son gente sin dominio propio, disoluta, son gente indomable, es decir, son gente crueles, salvajes, sin piedad, despiadadas, sin amor por lo bueno. Eso es aterrador. Pero piensen si describe o no nuestros días. Y en medio de esas 8, dice que son calumniadores. Ya nos hemos referido. Ese es un sinónimo a propósito de blasfemos, pero es importante porque usa la palabra en plural, pero con la que se describe el diablo. El diablo es diabolos, ellos son diaboloi. Y es una característica diabólica. El diablo es el calumniador, es el acusador, es el engañador. Miren, hay algo que es aterrador en esto. Finalmente, concluye diciendo una cosa que nos sorprende en el 5. Que esa descripción aterradora de 18 características incluye gente que hasta es religiosa y hasta que puede decirse que hasta de pronto hasta dirían que son cristianos, como los falsos profetas a los que ha aludido en la carta, ¿cierto? Y alude en sus otras cartas, que se dicen que son de la iglesia, pero de verdad no son. Dice, pero su conducta, no sus palabras, su conducta, pero hablan de cierta manera, pero todo eso es reflejo del carácter. Su conducta no niega el poder de la verdadera piedad. Y en la carta, en el capítulo 1, Pablo se ha referido al poder. ¿A qué poder se refiere? Al poder de la gracia transformadora de Dios y de su Espíritu Santo en la vida del creyente para mantenerlo fiel en los tiempos difíciles. Y eso en el capítulo 1 lo ha dicho. Es decir, finalmente no importa cuán religioso dice uno que es o cuán cristiano que uno es. En la realidad de eso se evidencia en cómo vive uno y cómo lo vive en relación a otros. Nosotros somos muy ingenuos. A nosotros cualquiera que llega a la iglesia y dice, nos menciona el nombre de Dios, creemos que se convirtió. Y hasta lo bautizamos. Lo bautizamos, no estoy hablando de la liturgia del bautismo.
pero lo declaramos convertido y entonces se dice que ahora es un hermano y tenemos que apoyarlo, aun si sea en las cosas corruptas y bandidas que hace. Y aquí me estoy refiriendo a la ingenuidad de la iglesia que nos hace idiota útiles en la agenda de la gente corrupta en nuestra sociedad. Porque nos dijeron, porque fueron a la iglesia para que oráramos por ellos. Yo no digo que no oremos, pero ojo, porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es no sea ingenuo. Vivimos en días terribles. Esta es la gente que vive en esos días. Ahora, ¿qué hacer? Porque eso no es todo lo que Pablo le dice. La primera cosa que le dice es, con esa gente que se dice piadosa, pero que de verdad no lo es y que niega, mire, con esa gente no se meta. Pero, recuerden que en el capítulo 2, le acaba de decir que uno sí tiene que predicarle aún a los adversarios. Y tiene que hacerlo con humildad para corregir y con esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, no le está hablando de que la iglesia se retraiga a una esfera de separación para no contaminarse, sino de que uno mantiene una claridad misional de proclamación del Evangelio. Porque uno guarda la esperanza que igual que Dios le concedió a uno el arrepentimiento, y de eso habla en la carta, le conceda a ellos el conocer la verdad. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 4, los primeros 5 versículos, lo insta a permanecer fiel a su ministerio como evangelista. Le dice, predica, corrige, reprende, anima, enseña. Entonces, no es una retirada, pero sí es una conciencia, una claridad misional en medio de un reconocimiento de en qué momento se vive, no de la ingenuidad. Segundo, en medio de ese panorama de personajes aterradores, hay 2, tú en cambio. Versículo 10 y versículo 14. 2 cosas que en contraste debe hacer Timoteo. Tú en cambio, sigue mi ejemplo. ¿Tú has seguido mi ejemplo? Timoteo no solo requiere rechazar el ejemplo de la gente descrita, debe tener un modelo que imitar. Caracterizado no por el amor a sí mismo, al dinero y al placer, sino noten por la enseñanza, la manera de vivir, el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la constancia. Es decir, Pablo le ha mostrado en la carta que él sigue la sana enseñanza, que él sigue el llamamiento de Jesús, de Dios, a una vida santa, que él es fiel en el propósito de anunciar a Cristo y que en medio de las persecuciones y el sufrimiento, él ha desplegado fe, paciencia, amor, perseverancia, el fruto del Espíritu Santo. Es decir, su vida ha demostrado la piedad genuina en Cristo. Y eso, para Pablo y para Timoteo y para todos los que quieran vivir así, ¿qué significa? Persecución. Y curiosamente pone persecución en contraste con los malvados y embaucadores, a quienes les irá de mal en peor, como si la persecución fuera mejor. Es mejor, porque es seguir la invitación de aquel
quien decimos que seguimos. ¿Recuerdan cuál es la invitación de Jesús? El que me quiere seguir, ¿qué? Tome la cruz, ¿y qué? ¿Y qué implica la cruz? Sufrimiento. Negación de uno mismo. Entrega. Y en un mundo donde la gente se ama a sí mismo, ama la platica y ama el placer, el que escoge que va a amar a Dios, ¿qué puede esperar? Díganme, ¿qué puede esperar? ¿Que lo pongan como el héroe? No, de veras, no se queden callados. ¿Qué puede esperar? ¿O les da miedo que lo que digan reciban? ¿Ah? ¿De dónde hemos sacado esa idea tan perversa? Nosotros los evangélicos colombianos, de que por crecer numéricamente, eso nos va a hacer más populares y poderosos en la sociedad. ¿De dónde hemos sacado esa idea tan perversa de que a lo que Dios nos llama es hacernos un nombre para nosotros mismos como individuos o como colectividad? ¿Y de dónde hemos sacado esa idea tan perversa de aspirar al reconocimiento político y público como evidencia de nuestra piedad? Y yo insisto, es perversa. Porque finalmente lo que refleja es amor a nosotros mismos. ¿De dónde? Lo que yo leo aquí, perdónenme si yo tengo una versión apócrifa. Asimismo, como Pablo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. En un contexto donde la gente no ama a Dios, se ama a sí mismo, ama la platica y ama el placer. Una vida de amor a Dios es una denuncia pública de esos amores falsos. Así uno no abra la boca. ¿De dónde sacamos la idea de que vamos a ser populares? Si ustedes vinieron al seminario buscando ser profesionales en teología para ser populares, miren, es hora de que se retiren del programa. No, en serio. Se han equivocado de vocación. Pero este sí es el sitio donde yo creo que podemos encontrar ejemplos que nos inspiren. Don Jaime, gracias por estar aquí. Gracias por más de 30 años suyos y de Miriam, de servir en América Latina. En medio del sufrimiento personal, a muchos niveles. De amar con generosidad, con sacrificio, de ser fieles en predicar el Evangelio, de inspirar a tantos en el seminario y fuera del seminario y en distintas regiones de Colombia a ser fieles al Señor y a sufrir por el Evangelio. Aprovechen sus años en el seminario. Pídanle a Dios que les dé ejemplos, que los inspiren a vivir la piedad genuina. No a hacerse un nombre para ustedes mismos. Por último, Pablo le dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. ¿Y cómo va a permanecer firme en lo que ha aprendido? Las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras que en virtud de su naturaleza sirven para enseñar la verdad, para refutar el error, para corregir la conducta errada, para guiar, entrenar en rectitud. En
tiempos terribles. Si esperamos que en nuestra vida, que nuestro ministerio venza el error, si esperamos permanecer firmes en la verdad, si anhelamos que por la misericordia de Dios podamos inspirar a otros a permanecer en la verdadera piedad en medio del sufrimiento que eso pueda implicar. Si vamos a crecer en santidad porque vamos a amarnos menos a nosotros, porque vamos a renunciar al amor, a la ganancia, a la vida, porque no vamos a amar al placer, vamos a amar a Dios. Debemos volver a arraigarnos, nutrirnos, vivir por las Escrituras, porque las Escrituras para eso nos han sido dadas. Amados hermanos y hermanas, yo no sé por qué terminé predicando este texto. Yo todavía no entiendo y sigo preguntándole al Señor y he orado todos estos días, ¿por qué me guiaste a esto? Pero sí sé que es tan importante que no seamos ingenuos. Sí sé que es tan importante que pensemos y reconozcamos los días en que vivimos. Sí sé que es tan importante que sepamos que en ese contexto tan complicado de la situación en que vivimos, Dios nos ha llamado a ser fieles al ministerio. No porque vamos a cambiar todo, porque predicamos y enseñamos y exhortamos con la esperanza de que Él le conceda el arrepentimiento a otros como nos lo ha concedido a nosotros. Yo creo que es una invitación del Señor a aprovechar las oportunidades de escoger los ejemplos que vamos a seguir o el ejemplo que somos y vamos a ser para otros, que constituye una invitación a que la piedad que decimos profesar se refleje en nuestra conducta, porque finalmente por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Y es una invitación a mantenernos firmes, arraigados, alimentados, conocedores de las Escrituras. Por eso estamos aquí. No para ser biblistas. Eso es importante. Pero biblistas que dejamos que la Biblia cumpla su función en nosotros. Que nos enseñe la verdad, que refute el error nuestro. No que la usemos para siempre señalar al otro. Primeramente el nuestro y que nos dé las herramientas para enseñar al otro y refutar el error del otro. Pero primeramente el nuestro. Que corrija nuestra conducta, que seamos abiertos, enseñables, dóciles. Y obedezcamos como nos guía a la rectitud. Eso es lo que yo puedo intuir. Yo no estoy segura, yo no sé qué le ha dicho Dios a usted. Lo que sí sé es que hay dos cosas. No vivamos como esa gente descrita. Permanezcamos firmes. Que el Señor así nos lo conceda. Y la piedad genuina, el poder de la piedad, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros, para la gloria de Dios, quien nos ha llamado, quien nos ha salvado, quien nos ha dado vida en Jesucristo. Amén. Espero que hemos oído la palabra. Y este capítulo termina, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que en esta semana sean perfectos y que sirve al Señor. Amén.
Que el Señor les bendiga.